YouTube está repleto de vídeos de gente haciendo tops de sus animes favoritos y dando la chapa de por qué les gustan tanto. Además, si el vídeo lo ha hecho en español, hay un 90% de probabilidades de que uno de esos animes sea One Piece. Los sospechosos habituales. Y Barba Blanca también se muere. Pero jamás he visto ningún vídeo en el que alguien haga un top de animes que no ha visto. Bueno, hay uno de Calazras de hace años, pero ya está. Así que para hacer este top, me voy a meter a MyAnimeList y ordenar esta lista con los animes que haya en su top 100 que yo no haya visto. No voy a escribir ningún guión tampoco, ya que no he visto ninguno de estos animes. No tengo nada que decir sobre ellos, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí que tengo que decir es que tengo el honor de que este vídeo haya sido patrocinado por el Ministerio del Exterior del Gobierno de Camerún. Así que antes de empezar, el patrocinador de este vídeo, presidente de Camerún, me ha pedido que ponga este mensaje que tiene para el extranjero. Genesis 1, verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the beginning, yeah, Un momento, este no es Polvilla. Además, Camerún es una dictadura. No hay Ministerio del Exterior. ¿Se puede saber quién me ha mandado este patrocinio? Empezamos con Mob Psycho 100. Que, bueno, iba a decir que este anime no lo he visto, ¿no? Pero claro, no he visto ninguno. Pero este anime, sin embargo, sí que lo conozco. Es de el autor de One Punch Man y de hecho es de los animes que tengo pendientes desde hace años. No sé por qué no lo he visto. Iba a decir que está muy bien, pero no puedo decir que está muy bien si no lo he visto. Igual es una mierda. Lo dudo mucho, ¿no? Que sea una mierda. Por eso es tan famoso. Aunque bueno, hay cada cosa famosa que también es para darle de comer aparte, ¿eh? Pero sin embargo, mira, anime pendiente que tengo de ver. Mob Psycho 100. En Papulandia hay un papu. En Papulandia hay un papu. Un papu pro. Un papu pro. Un papu pro. Un papu pro. En el siguiente puesto tenemos a Mushishi. Este anime no lo he visto, pero sé de su existencia porque cuando empecé a ver anime usaba Crunchyroll, pero el no premium, el que era gratis, que te ponían anuncios. Y mientras yo veía obras de culto como son Sword Art Online, Tokyo Ghoul, Monster Musume, también veía, me salían anuncios de Mushishi como recomendándolo. Eso es lo máximo que he visto de este anime, la verdad. Creo que va de un tío con canas que tiene yokais, ¿no? Es como relajante, creo. No tengo ni idea, la verdad. El siguiente anime se llama 86 parte 2. O sea, bueno, será la temporada 2 de un anime que se llama 86. No había oído este nombre en mi vida, lo voy a buscar en Google a ver qué tal. A ver. 86 anime. Pues es esto. Tiene pinta de ser genérico de cojones, también os digo. Están aquí haciendo como en la escuela militar. ¿Qué es este puto anime, tío? De verdad que no tengo ni idea de qué va este anime. Vamos con el siguiente puesto. Ikoku Nikki. Este anime no sabía ni que existía, pero por lo que he visto en Google, por las imágenes, tiene pinta que va de dos bujarrillas o algo así. No tengo ni idea, la verdad. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Madre mía, vaya mierda de vídeo está saliendo, El siguiente anime de la lista es Ashita no Joe. Este anime es de culto y es muy viejo, pero no lo he visto. Sí, pero en cambio, pese a no haberlo visto, he visto el final de este anime. Es el mítico panel que sale el J. Joe este raro, como muerto en la silla sentado, que ha sido parodiado en absolutamente todos los animes. Seguro que, aunque no hayas visto este anime, esa escena la has visto en cualquier otro anime. Pero no tengo nada que decir, no lo he visto. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Кто это написал, а? El siguiente puesto es Fruits Basket. Este anime tampoco lo he visto. Sé que es muy largo. Lo único que he visto de este anime fue un clip que me salió de Darkrai Mola reaccionándolo una vez. Ya está, eso es todo lo que he visto.
Sé que hay una madre muerta de la prota o algo así. Tengo como spoilers sueltos, ¿sabes? También creo que el padre era como un guarro o algo así. Era muy rollo la Rosa de Guadalupe japonesa. No tengo ni idea, la verdad. Igual no estoy dando ni una, porque, repito, no lo he visto. Por último tenemos a Clannad, que es un anime del que no he oído nada bueno y precisamente por eso le gusta a la gente. Es como un anime muy triste, pero es de estos de pornografía sentimental. Mierda, no puedo decir esa palabra en YouTube, tío. Ahora la tendré que censurar. Habré puesto un pitido, ¿no? Lo más seguro. Pero joder, este anime de verdad es de estos que solo sirven para hacerte llorar y ya está. Es como, no lo sé, tío. Es como el de Anohana, aquel. Solo que el de Anohana sí que me gustó. Aunque bueno, este estoy diciendo que no me gusta sin fundamento alguno, porque no lo he visto, la verdad. Pero bueno. Umqala wami uyaqaqamba igqirha lendlela ngoqongqothwane sebeqabele gqitha abangoqongqothwane ndanineqhakuve emqolo ndakugqirha ugqirha wandibuza uba iqale nini ndathi iqale emgqibelo egqithileyo iqaqa laziqikaqika eqawukeni kwade kwaqhaku uqhoqho. Thank you very much. What do you do for a living, please? I gym. Gym is not a work. Is commanding life. المطرب اكرم الشامي. هلا يلا هلا يا يما زوجتني ورجل البالي يا راس.